Entonces, ese derrame va a requerir de un drenaje pleural. Ahora bien, el estudio más sensible en este caso es el ultrasonido, no la tomografía. El ultrasonido es el estudio de lesión para detectar derrames pleurales en etapas tempranas. O incluso te puede hacer diferencial entre si se trata de un exudado o si se trata ya de un empiema. Esa es la ventaja del ultrasonido. Además, pues obviamente localizas en dónde está el problema y te puede ayudar para guiarte y hacer la toracocentesis. Además, nos puede ayudar mucho para el seguimiento del derrame, cuando ya se instaura el tratamiento. Muy bien. Entonces, aquí tenemos unas radiografías en donde podemos ver cómo se ve un derrame pleural. Básicamente, la radiografía lo que vamos a ver es los ángulos costofrénicos van a estar borrados, se va a difuminar la cúpula del diafragma y cuando el derrame ya es muy significativo o tomamos la radiografía en decúbito, pues vamos a ver el pulmón totalmente radio opaco. Y aquí quisiera hacer una pregunta, a ver si alguien la sabe. ¿Cómo diferenciamos, en el caso de la radiografía que está a la derecha, cómo vamos a diferenciar de una telectasia total a un derrame pleural total? ¿Alguien sabe? O sea, hay Por la desplazamiento desviación de de las... mediastino. Ok, perfecto. Excelente. En el derrame pleural puede haber desviación contralateral o simplemente no haber, pero en las atelectasias normalmente hay una desviación del lado en donde está la atelectasia. Así hacemos la diferencia entre un derrame y una atelectasia. Perfecto. Muy bien, la tomografía es poco sensible y ¿para qué nos va a servir? Únicamente cuando Hola, solamente quiero hacer un comentario. Sí, doctor. Efectivamente, cuando hay una atelectasia y una desviación del mediastino hacia el lugar hacia donde está la atelectasia, pero a veces tenemos una neumonía con atelectasia. ¿Me explico? Entonces, vamos a ver, la neumonía es como tú bien explicaste, genera un trasudado, ¿no? En los alveolos. Entonces, tenemos un trasudado y tenemos una retracción. Entonces, puede pasar que haya una neumonía con una atelectasia y que no podamos diferenciar si el mediastino está retraído o no, porque puede estar central. Y tú dices, ay, pero es un derrame masivo o una atelectasia masiva. Y puede tener una atelectasia con una neumonía y que el mediastino no esté tan desviado. ¿Sí me explico? Yeah. Entonces, sí. Pero efectivamente cuando tenemos un derrame muy importante, pues el mediastino se va a ir a del otro lado, ¿no? O sea, porque ocupa un espacio. La otra situación es cuando tenemos un empiema, o sea, estas tabicaciones que vemos en los pacientes. Entonces, esto es como si tuviera una tela adelante del pulmón y cuando le tomas la placa se ve una cosa blanca, pero esa es la pleura engrosada. Entonces, no es tanto el líquido. No sé si les ha pasado que ponen una sonda y drenó 100 mililitros y tú pensabas que iba a sacar 1 litro, ¿no? Y esto es porque está tabicado. Entonces, como está tabicado, se ve blanco, hay líquido, pero también hay un pegoste del empiema. Entonces, esto a veces genera que no veamos que el mediastino está en otro lugar, ¿no? Sino que parece como que está central, sin embargo, vemos todo el pulmón blanco o la mitad del pulmón blanco. Pero no todo es líquido, sino que también puede ser engrosamiento pleural. Nada más este comentario les quería hacer, porque a veces nos podemos guiar del mediastino cuando es totalmente líquido, pero cuando hay una neumonía o hay un empiema, puede ser que no nos sirva mucho el mediastino para saber si es atelectasia o no. Pero efectivamente, como tú dijiste, el ultrasonido es una piedra angular para saber si hay líquido, si hay empiema o hay trabéculas.
Gracias. Doctora, Sí. disculpe una pregunta. Cuando se refieren a tabicado, porque la verdad es algo que yo no he entendido bien, o sea, ¿qué es en este caso la estructura está más engrosada, está más sólida? ¿O es como que se forman como que muros entre los alvéolos? O sea, la verdad no he entendido bien ese término. Entonces no sé si es a que tabicado en el aspecto de que se hace más sólido y por eso no sale en el drenaje, vaya. ¿A eso se refiere? Sí, a ver, déjame ver si tengo una imagen de ultrasonido. Ok, no sé si voy a poder compartirles la pantalla, pero voy a tratar, ojalá que sí se pueda. Ahí está. Ok, entonces, ¿la están viendo? Ya, sí la vemos. Ok, entonces tenemos una radiografía, ¿ok? En la cual estamos observando, donde dice la A, que tenemos un borramiento del ángulo costodiafragmático, ¿ok? Donde está la B, estamos viendo una tomografía de este mismo paciente, en el cual estamos observando que el pulmón es lo negro y lo blanco es el líquido, ¿ok? Y la verdad es que el líquido en esta tomografía se ve bastante homogéneo. Heterogéneo es cuando ves partes que son más oscuras y partes que son un poquito menos oscuras, ¿no? O sea, menos blancas, a eso voy, o sea, más blancas, menos blancas. Entonces, toda la parte que está como blanquita, esa es el derrame. Y tú puedes pensar que es un trasudado porque no ves detritus, ¿ok? Y cuando hacemos el ultrasonido que está en el C, estamos observando unas líneas, ¿lo ven? Hay una línea angulada, hay unas líneas curvas, ¿ok? Esta es una imagen del derrame. Entonces, estas líneas que estamos viendo adentro del líquido son las trabéculas, ¿ok? Entonces, esto es lo que está dentro del líquido y esto implica que no es un derrame pleural solamente de líquido, sino que haya dentro detritus, que esos detritus se ven como cuando preparas un stick, o sea, o preparas un Clyde, le echas al agua, le echas un polvo y se ve cosas flotando. Esos son los detritus, son cosas flotando. Es suciedad, son células y son bacterias, ¿no? Como en coagulitos. Y estas que estamos viendo, estas líneas, son las trabéculas. Entonces, voy a buscar ahorita un video, que creo que no lo tengo aquí, pero lo voy a buscar y se lo voy a mandar a alguno de ustedes para que luego se los mande, que es de una videotoracoscopía, en el cual se entra y se ven como unas natas. No sé si alguna vez de chiquitos o agarran ustedes pegamento y en las manos y luego abren sus manos. Y entonces se forma como unas hebras, ¿ok? Esas hebras son las trabéculas. O sea, pero está formado de fibrina y de bacterias y de leucocitos. Y en el ultrasonido se ve como en esta imagen que dice C. Se ve como estas líneas en el ultrasonido y esas son las trabéculas. Lo voy a buscar en una videotoracoscopía para que ustedes lo puedan ver. ¿Okay? Bueno, entonces voy a dejar de compartir para que sigas con tu presentación. Perfecto. No se ve, ¿verdad? Todavía no. Sí. Dale tú compartir pantalla y ya. Que no me están viendo. ¿Ya? Ya. Perfecto. Bueno, seguimos. Decíamos que la tomografía es poco sensible, o sea, lo que nos va a servir más es el ultrasonido. Y la tomografía se utiliza cuando hay una evolución tórpida, a pesar de haber instalado las maniobras para el derrame pleural, pero aún así el paciente no mejora. Bueno, entonces hacemos una tomografía para ver si no hay alguna alteración anatómica que no hayamos identificado y que eso esté dificultando la evolución del paciente.
Y finalmente, la toracocentesis, que es realmente lo que nos va a dar pues ya el diagnóstico final y nos va a permitir a diferenciar en si es un exudado, si es un trasudado o si el paciente ya tiene un empiema. Y obviamente también, además de su función ya en diagnóstica, pues también es terapéutica. Si el derrame es muy importante y está causando dificultad respiratoria, pues va a aliviar los síntomas del paciente. Muy bien. Entonces, nosotros puncionamos al paciente. Ahorita más adelante vamos a hablar de la técnica de la toracocentesis. Una vez que puncionamos al paciente, ¿qué vamos a hacer con ese líquido pleural? Bueno, hay que hacerle ciertos análisis bioquímicos. El pH, ojo, el pH del líquido pleural nos va a ayudar muchísimo y nos va a orientar hacia si ese paciente ya tiene eh, un empiema, si es un exudado o si es un trasudado. Evidentemente, cuando puncionemos macroscópicamente, pues nos podemos dar cuenta pues, del contenido del líquido. Si es purulento, pues ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Pero podemos encontrar otras sustancias como un kilotórax o un hemotórax, etcétera, etcétera, ¿no? La glucosa, las proteínas y la DHL, todos estos forman parte de unos criterios, son los criterios de Light, que ahorita voy a poner. Nos va a ayudar, nos va a orientar hacia qué tipo de exudado se trata. Y obviamente, para orientarnos y saber más o menos qué antibióticos le vamos a dar al paciente, pues le hacemos una tinción de Gram y el cultivo. Bueno, criterios de Light nos va a ayudar a diferenciar entre si es un exudado o si es un trasudado. Y aquí vamos a tomar 3 parámetros. La relación de la DHL, de la pleura y el sérico, la relación de las proteínas y la DHL del líquido pleural, si es menor a 2/3 o si es mayor a 2/3 según el contenido sérico. Y bueno, si se trata de un exudado, entonces estos parámetros nos van a ayudar a diferenciar si se trata de un derrame pleural simple, si es uno complicado o si ya se trata de un empiema. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues para el abordaje terapéutico. Porque si yo tengo, por ejemplo, un derrame pleural simple, donde mi pH está entre 7.3 y 7.2, tengo la glucosa más o menos normal y mis cultivos negativos, bueno, entonces a ese paciente le puedo dar un manejo conservador con antibióticos y yo voy a esperar a que ese paciente mejore. Pero en cambio, si ya tengo un pH menor a 7, con leucocitosis en el líquido y mi cultivo sale positivo, entonces a ese paciente pues le tengo que colocar un drenaje pleural porque solo con antibióticos no va a mejorar. Para eso es que nos sirven estos criterios. Muy bien. Luego, en cuanto al tratamiento, decíamos, podemos dar antibiótico-terapia sola, antibióticos con el drenaje, o de plano ya hacerle una intervención quirúrgica al paciente porque no va a mejorar solo con antibióticos ni aunque le ponga el drenaje pleural porque el paciente ya está todo trabeculado, entonces ya requiere una intervención quirúrgica. Y mencionar que se pueden utilizar fibrinolíticos, está descrito en la literatura que se puede utilizar fibrinolíticos cuando hay esas loculaciones para tratar pues, de destruir la fibrina y quitar las trabeculaciones. Muy bien. Y aquí es una tablita que también forma parte de los criterios de Light, entonces en donde nos va a orientar más o menos según los hallazgos en el análisis del líquido pleural. Bueno, en qué clase nos encontramos y cuál es el tratamiento sugerente para esa clase. Por ejemplo, si tenemos un empiema no complicado, en donde pues obviamente tenemos pus libre, pero no hay loculaciones, bueno, le podemos dar antibióticos y además dejarle el drenaje.
Pero si, por ejemplo, ya tenemos un empiema complicado con trabeculaciones, entonces, pues ese paciente va a necesitar una decorticación, perdón, o una videotoracoscopia. Bueno, no les voy a mencionar todas las clases porque la verdad eso es, o sea, hasta cuando tengamos un paciente, tú vas, lees tus criterios y ya decides el manejo. Aprender eso resiste un poquito pesado. Y aquí, para finalizar este tema, hay un algoritmo que nos orienta más o menos cómo vamos a movernos cuando tengamos un paciente con derrame pleural. Lo primero que tenemos que ver es si el derrame no es significativo o si es significativo o de plano y es masivo. Porque, por ejemplo, en el no significativo, que recordemos que solo lo podemos detectar por ultrasonido, eh, lo que le vamos a hacer al paciente es simplemente darle antibióticos. Si el derrame ya es significativo, hay sintomatología y todo, bueno, entonces además de los antibióticos le hacemos una punción diagnóstico-terapéutica, le damos antibióticos y también va a necesitar obviamente un drenaje pleural. Y si es masivo, pues ni se diga, un drenaje pleural. Y esta parte del algoritmo es según los hallazgos que encontremos en el análisis del líquido pleural. Si tenemos un pH menor a 7.2, entonces ese paciente le tenemos que dejar el drenaje y darle antibióticos e irlo vigilando. Y ya si no mejora, le hacemos un ultrasonido de control. Si no mejora, le hacemos una tomografía porque a lo mejor tiene ahí alguna alteración anatómica. Y al final, pues ya, si de plano no mejora o vemos que ya está multiloculado, pues ese paciente va a necesitar una intervención quirúrgica. ¿Sí más o menos entendieron el manejo? O sea, son como que tres caminos que hay que tomar en un paciente con un derrame no complicado, son antibióticos, un derrame complicado, pero no tabicado, que le podemos dejar el drenaje, y si el paciente ya tiene un derrame tabicado, pues probablemente no mejore solo con el drenaje y necesite una intervención quirúrgica. ¿Sí más o menos quedó? Sí. Una pregunta. ¿Cuándo decidirías funcionar? ¿Cuándo decido hacerle una toracocentesis? Para que Una no le toracocentesis. por ejemplo. No sé si me escuchan bien. Para que no le pinche el pulmón. O sea, ¿cuándo puedo hacerle una toracocentesis? Bueno, uno de los criterios que decían es si el paciente, bueno, en cuanto a la radiografía, si el espacio en el que tiene entre el pulmón y la cavidad y la pared torácica es mayor a 1 centímetro, entonces el paciente va a necesitar una punción. O si el paciente tiene una sintomatología muy evidente. O sea, que el derrame le esté ocasionando dificultad respiratoria. Entonces hay que hacer una punción evacuadora. O si de plano en el ultrasonido vemos datos sugestivos de un empiema, pues igual hay que drenarlo. Sí, entonces es cuando tiene más de 1 centímetro. Ujú. Efectivamente. Entonces, esto es importante en el sentido de que ustedes pueden estar en un lugar, por ejemplo, en el cual no hay ultrasonido. Entonces, para saber si tú puedes hacerle una punción, tienes que tener más de 1 centímetro. Pero ¿cómo mido ese centímetro? En la ¿De placa. dónde es el centímetro? Por lo que tenía era de la pared torácica hacia donde empieza la superficie pulmonar, pero pues a veces está un poquito difícil de identificar porque está ahí el líquido. Ok, te voy a
Voy a compartir una presentación. ¿Está bien? Sí. Me dicen cuando ya la vean. Ya se ve. Ok. Hay que hacer una radiografía en decúbito lateral. Sobre todo cuando tú no tienes un ultrasonido, ¿no? Entonces, o sea, en placas en placas en las cuales pues estás viendo que la mitad del pulmón está lleno de líquido, pues ni lo dudas, ¿no? Pero hay algunos en los cuales no sabemos si vale la pena funcionarlo o no, o si me espero. Entonces, en los casos en los cuales tú tienes duda, puedes hacerle esta radiografía, que es una radiografía en decúbito lateral. Se llama tangencial en decúbito lateral. Y entonces en esta placa estamos viendo muy bien la neumonía. Los puntitos negros son flechitas que indican la pleura visceral y la pleura parietal. Y esta paciente tiene más de 1 centímetro, tiene 2. Y también estamos viendo por encima de la flechita de arriba, estamos viendo una zona como triangular, que es la neumonía, que está en un segmento del pulmón del lóbulo inferior. Entonces, ese líquido que estamos viendo en toda la longitud entre la pared torácica y entre el pulmón tiene más de 1 centímetro. Entonces, voy a ponerte otra. ¿Están viendo otra? Sí. Entonces, en este caso, estamos viendo un derrame pleural del lado izquierdo, ¿ok? Entonces, en los adultos, cuando hay un borramiento, escuchen lo que digo, un borramiento ligero, como que dices, como que tiene un ligero borramiento del ángulo costodiafragmático. Pueden tener más o menos de 200 a 300 o hasta 500 mililitros de líquido, que está como el diafragma tiene una forma como de casa de campaña en la parte de abajo del diafragma. Entonces, por esas zonas de adelante y de atrás de los ángulos costodiafragmáticos, que yo no puedo ver porque allá puede estar el hígado, si está del lado derecho, o están las vísceras del lado izquierdo. Entonces, eso es lo que puede ocultar el líquido. Entonces, lo que estamos viendo en esta radiografía no son como 200 mililitros, debe tener como 400 o 500 en un adulto, porque hay una parte que se va hacia las partes de adelante o de atrás. ¿Okay? Entonces, en este caso, pues sí, se tiene que evaluar. Voy a ponerles esta imagen. Obviamente estamos viendo un nivel, pero muchas veces no vemos ese nivel. Y entonces no podemos saber cuánto de líquido tiene, porque la mayoría de los pacientes. ¿Okay? También hay derrames atípicos, no sé si lo vas a comentar. Doctora, nada más, sí. se escucha medio lejos su voz. No sé si podía acercar un poco. No, Ok. gracias. Perdón. Entonces, mira, no sé si, por ejemplo, aquí estamos viendo un nivel líquido, pero no siempre vamos a ver este nivel líquido, sobre todo en los casos de empiema. Manuel Montuy, te mandé, sí, a Manuel, me parece que te mandé un videíto. ¿Se los puedes mandar en su grupo de WhatsApp? En ese videíto estamos viendo las... Ah, perfecto. Entonces, si pueden checar su WhatsApp, entonces vemos una radiografía. A ver, voy a checarlo. Vemos el primero es una radiografía en el cual vemos del lado derecho, vemos una línea horizontal. Esa línea horizontal es la cisura menor. Okay. Del lado derecho siempre va a ser la cisura menor. Y luego estamos viendo en la parte de abajo hacia afuera, por donde están las costillas, una radiopacidad. ¿Ok? Y esa radiopacidad me borra el diafragma, porque no veo el borde del diafragma derecho. Veo nada más las costillas y una radiopacidad. Este borramiento de una estructura contigua se llama signo de silueta. Significa que hay algo que está ahí, que me está borrando una delimitación que debo de ver en la radiografía. Si nosotros vemos del lado izquierdo, podemos ver el hemidiafragma, pero del lado derecho no. Este signo de la silueta está dado por un paciente que tiene una neumonía.
y tiene un derrame porque está ocupado el ángulo costodiafragmático derecho. Del mismo lado derecho, en donde está el corazón, podemos ver que no se delimita el borde cardíaco derecho. El borde cardíaco derecho debe de ser una línea. Y aquí lo que vemos es una cosa como pelusosa, como pelusa. Esa es la neumonía, que también me está dando un signo de silueta del borde paracardíaco derecho. Esa es la zona de neumonía. Entonces, este paciente, cuando ustedes pasan a ver el video, a este paciente se le hizo una toracoscopía. Y entonces es esa cosa como una baba o como un moco. Esa es una trabécula. La trabécula es son estos, por eso les decía que es como si fuera un pegoste de pegamento. Está compuesta de fibrina y eso obstruye el tránsito del líquido pleural, ya sea infectado normal, y esa es la razón por la cual no se va a resolver el problema hasta que quitemos esas trabéculas, porque obstruyen el flujo del líquido y eso hace que aunque tú le pongas la sonda, si hay trabéculas, no va a salir el líquido. ¿Sí me explico? Correcto. Además de que eso, ¿cómo va a salir? Lo tiene que reabsorber el cuerpo. Entonces, imagínense cuánto tiempo le va a llevar a mis celulitas microscópicas deshacer esa trabécula. Es un proceso largo y esa es la razón por la cual cuando mecánicamente se retiran, es que esto se soluciona. Ok, ¿qué están viendo en la pantalla? Porque La foto del derrame, doctora. Perfecto. Entonces pueden hacer, si no tienen ultrasonido, una radiografía tangencial de cúbito lateral del lado del derrame. En este caso es una de cúbito lateral derecha, pero si el derrame es izquierdo, radiografía tangencial en decúbito lateral izquierdo. En el derrame se deberían de marcar las cisuras, doctor, o sea, tipo como, aunque estuviera en cualquier posición. No, las cisuras se van a marcar cuando hay líquido en la cisura. La cisura no se ve porque es una división anatómica. Okay. Entonces vamos a ver la cisura cuando hay líquido. ¿Okay? Siempre que hay líquido. Por ejemplo, a veces puede pasar que tiene un niño con una taquipnea transitoria y se le ve la cisura menor. Ahora, hay un porcentaje, no recuerdo bien si es el 30% o menos, de pacientes sanos que se les puede ver la cisura menor. No tienen nada. Es un hallazgo y no significa nada si no tiene síntomas. ¿Ok? En este caso, la neumonía que estamos viendo arriba de las flechas, que tiene una forma como triangular, tiene esta forma porque es un segmento anatómico que se encuentra afectado. Por eso se ve la delimitación. ¿Me explico? No se ve una mancha, sino se ve una delimitación en la parte que está más hacia el diafragma. Es porque está ocupado un segmento anatómico y anatómicamente pues hay divisiones. No sé si vas a comentar de los derrames atípicos. ¿Has leído algo así? No, doctor, eso sí, no lo abordé. Ok, no te preocupes. Mira, hay algo que se llama derrame subpulmonar. No es frecuente, pero puede pasar. Cuando esto pasa, entonces vamos a ver, mira, dice líquido en situación infrapulmonar, que no llena el ángulo costofrénico. Entonces, y lo que genera es una aparente elevación del hemidiafragma ipsilateral. Entonces, aquí, por ejemplo, en la radiografía de arriba, estamos viendo que el diafragma del lado izquierdo es más alto que el derecho, cosa que es anormal, ¿verdad? Normalmente el izquierdo, el izquierdo es más bajo que el derecho. Entonces, aquí estamos viendo algo diferente. Entonces, y también estamos viendo en el pulmón como que una línea curva, medio extraña, ¿no? Que sigue como que el borde paracardíaco izquierdo y sube, ¿no? Entonces, este paciente, cuando se le hace un ultrasonido, una tomografía, se ve que tiene el líquido por debajo entre la cúpula del hemidiafragma izquierdo y el pulmón. Y en la parte de abajo se ve mejor que el hemidiafragma del lado derecho está anormal, ¿no? Está como que, o sea, esa zona está como más
radiopaca y tiene una forma extraña, ¿no? En el contexto de un paciente que tiene fiebre o tiene una neumonía, tiene leucocitosis, etcétera, puede haber un derrame subpulmonar. Y esto puede pasar en pacientes que ya les pusiste una sonda, ya se limpió, pero sigue con mucha dificultad respiratoria y ves estas imágenes del hemidiafragma medio extraños. Entonces, aquí lo que se hace es pues, esperar con los antibióticos o hacerle una toracoscopía. Y entonces a través de la toracoscopía, como vimos en el video, se mete pues es como un tubo de esos de la tubería, ¿no? Es un tubo estéril de acero, y entonces se mete y se trata de alzar con una pinza, y normalmente es como pinchar algo, ¿no? O sea, se alza el pulmón e inmediatamente se libera esa adherencia, porque es una adherencia que está entre el pulmón y la cúpula del hemidiafragma, y entonces el pulmón en la parte de abajo empieza como que a llorar, ¿no? A producir un líquido purulento y se empieza a acumular entre el hemidiafragma y entre el pulmón. Entonces puede dar una morfología atípica del hemidiafragma. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un derrame loculado en la cisura mayor. La cisura menor es horizontal y la cisura mayor es oblicua. Entonces estamos viendo una radiopacidad oblicua. ¿Sí la ven? Del lado derecho. O sea, es como un manchón, ¿okay? Que está en dirección hacia la escápula. Lógicamente esto, pues no vas a decir, ah, sí, mira, es un derrame. Esto generalmente se siguió, se le hizo una tomografía o se hizo una toracoscopía y se vio que tenía un lóculo. Un lóculo es como una ampolla. ¿Han tenido ampollas cuando se queman en el sol? Entonces, sí. Un lóculo es como una ampollota de estas que te salen en la espalda. Entonces, esa ampollota está en una zona que no se ha, y como no se ha roto, se ve en la placa. Entonces, en este caso, este lóculo estaba sobre la cisura mayor y por eso se ve en la radiografía. Esta es una radiografía lateral en la cual se ve la cisura ocupada. Bueno, también esta es muy común, esta la he visto un chorro de veces y seguro ustedes también. Es un derrame pleural loculado. O sea, estamos viendo líquido, pero este líquido no se mueve. O sea, si acuestas al paciente o lo sientes, o sea, este líquido debería estar abajo, ¿no? Porque tiene un peso. Entonces, si le tomas al paciente una radiografía sentado o parado y tiene esta forma de D del lado derecho, estamos viendo un pulmón con radiopacidad, pero que también se ve como aplastado por una radiopacidad que va desde arriba hasta abajo, o sea, desde el ápice hasta el diafragma del lado derecho. Este generalmente es un derrame pleural loculado, o sea, tiene muchas trabéculas y tiene zonas como de ampollitas, hagan de cuenta, por dentro entre las dos capas pleurales. Y por eso es que el líquido no corre hacia abajo. ¿Okay? Este es un derrame pleural loculado. Ok, bueno, no vamos a hablar de esto. Voy a dejar de compartir para que terminemos. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Ese patrón loculado que dice ahorita en la placa de ahorita se ve independientemente de la posición de la placa. Cualquiera. Sí, efectivamente. Mira, esa radiografía que vimos era de un paciente que estaba sentado. Y es algo muy común que vemos en los niños que tienen un derrame pleural por Streptococcus pneumoniae. Entonces, este derrame pleural loculado, ya ves que vimos un derrame en el cual tuvimos que acostar al paciente, ¿no? Para tomar una tangencial. ¿Por qué? Pues porque es líquido y el líquido ¿dónde está? Abajo. Entonces, si el paciente se le toma sentado o parado, el líquido debe estar abajo. Pero en este caso el líquido no estaba abajo, sino que se le toma la placa al paciente sentado o parado y se ve el líquido de lado. No es normal, ¿no? O sea, piensen, el líquido debe de escurrirse.
Entonces, ¿por qué se ve de esta manera? Se ve de esa manera porque está loculado, porque tiene esas trabéculas que impiden el flujo del líquido. Entonces el líquido queda arriba, en medio, en el ápice, es anormal. Entonces vemos un pulmón chiquito o un pulmón que está desplazado porque hay una zona que está ocupada de algo. Y ese algo es la pleura, las trabéculas de fibrina que vimos en el video y líquido arriba, en medio, abajo, que está loculado. Piensen siempre que escuchen un lóculo, es como una ampolla, ¿no? Que está definida, determinada en un sitio. Entonces, por eso es que este es un derrame pleural loculado. Y esto es algo muy común en sus pacientes. Bueno, en todos los pacientes actuales. Ok. No falta mucho más para terminar el tratamiento. Bueno, entonces, en pacientes que estamos viendo los lóculos, lo mejor es una toracoscopía. O sea, lo ideal es una toracoscopía. O si no hay toracoscopía, pues programar una toracotomía abierta, porque va a tardar mucho tiempo en mejorar y la pleura puede quedarse engrosada de manera permanente y ocasionarle dificultad respiratoria por mucho tiempo. ¿Alguien tiene una duda o seguimos? No. No, doctora. No, ok. Dale. Vamos a continuar entonces. Bueno, ahora vamos a hablar de el absceso pulmonar. El absceso pulmonar es básicamente una necrosis localizada que forma un área bien definida dentro del parénquima pulmonar que contiene material purulento rodeado de una pared engrosada. Normalmente estos abscesos son mayores a 2 centímetros de diámetro. Generalmente solo hay uno y puede fisulizar hacia vías aéreas, bronquios o bronquiolos, y entonces nos va a dar lo que son niveles hidroaéreos cuando lo veamos en una radiografía o en una tomografía, como en el caso de esta imagen donde vemos un nivel hidroaéreo. Y esto es porque ese absceso fistulizó hacia una vía aérea. Muy bien, los abscesos pulmonares se dividen en primarios y secundarios. Los primarios son aquellos en donde... sí. Bueno, abscesos pulmonares primarios, aquellos en donde el sujeto era previamente sano y suele relacionarse con un proceso neumónico agudo, o sea, una neumonía. Y en los secundarios ya existe una patología de base como fibrosis quística o una malformación adenomatoidea quística, una neoplasia o incluso tuberculosis. Y esto va a propiciar el desarrollo de un absceso. Predominantemente se van a localizar en el lóbulo superior derecho en la gran mayoría de las ocasiones. Muy bien, suelen ser de una colonización multibacteriana, pero aquí van a predominar las bacterias anaerobias. Y la clínica nuevamente es una clínica de un paciente con una neumonía que evoluciona de manera tórpida y pueden aparecer hemoptisis y halitosis. Esto nos va a llevar a sospechar de un absceso pulmonar. Los laboratorios, pues básicamente vamos a encontrar lo mismo que en una neumonía o en un derrame pleural. Y el abordaje diagnóstico se va a hacer primero la radiografía de tórax. Podemos ver la cavidad si es mayor a 2 centímetros, puede haber niveles hidroaéreos, pero el estudio de elección es la tomografía. Si lo hacemos con contraste, vamos a ver reforzamiento de la pared del absceso y nos va a mostrar en fases tempranas. Nos va a mostrar los abscesos en fases tempranas, entonces es el estudio de elección. Y en cuanto al abordaje terapéutico, básicamente es
conservador, o sea, antibiótico terapia agresiva. Generalmente damos una cefalosporina de tercera generación y le añadimos un antibiótico que cubra gram negativos anaerobios como la clindamicina o el metronidazol. Y la cirugía únicamente se reserva para casos ya extremos en donde pues no hay mejoría después de 4 semanas de tratamiento, porque suele tener un peor pronóstico en pacientes sometidos a una lobectomía, entonces se reserva para casos muy, muy extremos. No sé si quiere comentar algo del absceso pulmonar, doctora. No, continúa. Ok. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es el neumotórax. El neumotórax básicamente... Yo creo que lo vamos a dejar aquí porque ya son más de las 9 y creo que ya está la doctora Fabiola. ¿Está? Sí, ¿no? No puedo verlos a todos. ¿No? No, pero nos dijo que le avisemos. Que le avisáramos cuando... Ah, ok. Entonces, ¿será que nos dé chance? 10 minutos para terminar. Ok. Sí, continúa. Ok, perfecto. Bueno, decía yo, el neumotórax no es más que sino aire en el espacio pleural. Y obviamente esto va a suponer que hay una comunicación entre el espacio pleural y el ambiente externo o la atmósfera propiamente dicha. La incidencia es más o menos de 3 por 10.000 niños ingresados. Según su etiología, puede ser un neumotórax espontáneo primario, que este es infrecuente, salvo en edades de adultos jóvenes, donde hay más incidencia, y ocurre en pacientes previamente sanos y se debe a cambios bruscos en la presión transpulmonar. El espontáneo secundario, que este sí está presidido por una patología o una lesión pulmonar de base y en muchas ocasiones suele ser la primera manifestación de dicha patología, por ejemplo, una malformación adematoidea quística no diagnosticada que pues se revienta, libera el aire y nos va a dar un neumotórax y vamos a poder hacer el diagnóstico. Después tenemos las iatrogénicas, que están muy asociadas con colocaciones de catéteres venosos centrales y ventilación mecánica mediada por presión o por volumen, que obviamente va a ser inadecuado para el paciente. Y finalmente los traumáticos, que son los menos frecuentes en la edad pediátrica, que pueden estar causados por un accidente de alto impacto o herida con punzocortantes. Muy bien. Según la presentación clínica, se dividen en un neumotórax simple, en los cuales el aire va a tener un flujo bidireccional, es decir, va a entrar y salir de la pleura. Y la sintomatología está relacionada con el tamaño, por lo que pueden ser asintomáticos. Muchas veces son asintomáticos porque son neumotórax pequeños o neumotórax marginales que se van a resolver de manera espontánea. No así, en cambio, los neumotórax a tensión. Los neumotórax a tensión pues son una urgencia médica, porque lo que pasa aquí es que el aire puede entrar al espacio pleural, pero no puede salir de ahí, entonces se va acumulando, genera un efecto de masa, comprime la cavidad cardíaca, se desplaza todo hacia el lado contralateral y entonces nos va a dar datos de falla cardíaca, como si fuera un taponado cardíaco, y entonces obviamente en cuestión de minutos el paciente puede caer en una falla circulatoria. Y el neumotórax abierto, que se va a generar en accidentes cuando hay literal un orificio en el tórax, y entonces aquí lo que ocurre es que cuando el paciente inspira, el aire, en lugar de que entre a través de la tráquea, entra por el orificio que se hizo en el tórax. Y obviamente ese aire se va a ir acumulando y nos va a dar un
una sintomatología muy parecida al neumotórax a tensión. Y la clasificación según el tamaño, aquí tenemos dos métodos para cuantificar el tamaño del neumotórax. Uno es el método de LAC y el de abajo, el segundo es el método de REA, en donde el marginal suele ser menor al 20% y normalmente esos pacientes los podemos manejar de manera conservadora. El moderado, que es entre el 20 y el 70% del pulmón, y el masivo cuando ya es mayor al 70%, y normalmente esos pacientes requieren de un sello pleural. Bueno, la clínica del neumotórax básicamente va a ser dificultad respiratoria, un tórax asimétrico, va a haber un abombamiento del lado donde está el neumotórax y obviamente disminución de los movimientos respiratorios. A la percusión va a haber un timpanismo aumentado, una hiperclaridad pulmonar y ausencia del frémito y del murmullo vesicular. Puede haber desaturaciones, evidentemente, y cuando es un neumotórax a tensión nos va a dar ruidos cardíacos débiles desplazados hacia el lado contralateral, hipotensión y regurgitación yugular. ¿Y qué vamos a ver en la radiografía? Bueno, vamos a ver las dos pleuras separadas por un espacio en donde es un espacio, en la radiografía se va a ver así me fue la palabra, radiolúcido, y vamos a ver ausencia de la trama vascular. Y en los neumotórax de tensión va a haber desviación contralateral de la línea mediastinal. Aquí en la radiografía podemos ver cómo estas flechas blancas señalan la pleura visceral. Y hacia el lado izquierdo, pues obviamente zona en radio lúcida con ausencia de la trama vascular. Y en la radiografía de la derecha, que se trata de un neumotórax a tensión, donde vemos las estructuras desplazadas hacia el lado contralateral. Muy bien. Y el abordaje terapéutico, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí hay dos vertientes. Uno, cuando es una urgencia, tenemos que hacerle una punción evacuadora para liberar la presión que hay intratorácica y prácticamente salvar la vida del paciente. La punción o la toracocentesis se hace en el segundo espacio intercostal, en la línea media clavicular, y no corresponde solamente a una medida temporal, es solo para estabilizar al paciente. Eso se hace en unas neumotórax a tensión. Muy bien, y si tenemos un neumotórax abierto, bueno, lo que vamos a hacer es colocarle un parche con un plástico en donde una de las 4 lados lo vamos a dejar libre para que el aire pueda salir, pero al momento que el paciente inspire, ese plástico haga como un sello y no puede entrar aire más que por la tráquea. Y si tenemos un neumotórax marginal, la conducta puede ser expectante, podemos vigilarlo por 24 horas, tomarle una radiografía de control y esperar que ese neumotórax se haya resuelto de manera espontánea, que en su mayoría así va a ocurrir. ¿Y cuándo vamos a utilizar un sello pleural? Cuando tengamos un neumotórax marginal que nos condicione dificultad respiratoria, cuando el neumotórax será bastante grande, mayor del 20%, o en neumotórax de origen a tensión y abiertos. Y ojo, pacientes que estén en ventilación mecánica, sea cual sea el neumotórax, se le tiene que poner sello pleural. Muy bien, y vamos a hablar un poquito de la técnica de la colocación del sello pleural o la toracostomía. Perdón, ¿puedes repetir lo de la ventilación mecánica? Es que no lo escuché bien. Sí, decía yo que los pacientes, todo paciente que esté bajo ventilación mecánica, independientemente del tipo de neumotórax que tenga, se le tiene que poner el sello pleural.
sea, no podemos manejarlo de manera expectante. Doctora, yo tengo una pregunta ahí. Sí. Bueno, ¿o es válido el barrido de nitrógeno cuando tiene ventilación mecánica? Pues no lo sé. O sea, lo que pasa es que si tiene ventilación mecánica e hizo neumotórax, lo más probable es que estén usando parámetros ventilatorios muy altos. Uh-huh. Entonces, esto implica que voy a ponerle oxígeno al 100% y entonces voy a hacerle un barotrauma y un trauma. O sea, el oxígeno también es tóxico, me explico, sobre todo si lo están diciendo como que neonatos. O sea, el barrido de nitrógeno es poner oxígeno al 100% con el objetivo de reabsorber el nitrógeno, que el nitrógeno es el 70% del aire, ¿no? Entonces, al estar reabsorbiendo de esa manera el nitrógeno, pues debe de disminuir el tamaño, pero en ventilación mecánica creo que sería muy complicado y riesgoso. Yo creo que no sería una buena opción. Y la otra cosa, el barrido de nitrógeno puede utilizarse o intentarse en los pacientes que tienen un neumotórax espontáneo. Creo que no comentaste el neumotórax espontáneo, ¿verdad? O sí, en el neumotórax primario. Ajá, en el neumotórax espontáneo primario. Ajá. Esto no es común. En mi vida lo he visto 2 veces. Entonces, ¿por qué? Porque el neumotórax espontáneo ocurre en personas muy altas y delgadas. Y aquí somos bonitos y gorditos. Entonces, no hay personas que son muy altas y delgadas. O sea, estamos hablando de gente que mide 1,90, 2 metros, o sea, gente muy alta. ¿Por qué? Porque, a ver, les voy a compartir esto. Se los voy a compartir. Por favor, disculpen que eran mis diapositivas de cuando era estudiante. Entonces, no había mucha tecnología. Entonces, miren, su compañero les comentó que hay una presión de superficie pleural, ¿ok? Entonces, la presión se aumenta 0.20 centímetros de agua por centímetro de altura. O sea, nuestro pulmón se elonga. Y entonces es como cuando, no sé si alguna vez han chupado un bol y ya se aumenta la presión de succión, ¿no? Entonces, la presión de succión para poder mantener adherida la pleura visceral y la pleura parietal aumenta 0.20 centímetros de agua por centímetro de altura. Esto explica que las personas que son muy altas, ¿ok?, van a tener en la parte de arriba más centímetros de agua de presión negativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la pleura parietal, que es donde están nuestras costillas, que está pegada a las costillitas, aumenta la presión contra la pleura visceral, que es la que está pegada en el pulmón, y esto lo que genera es que la pleura del pulmón, que es la visceral, empiece como que a desprenderse del pulmón y a formar unas ampollitas, porque al desprenderse del pulmón se empieza a fugar aire. Si esta ampollita de aire empieza a crecer y a crecer, entonces se puede romper y ahí está la fuga de aire. Esa es la causa fisiológica del neumotórax espontáneo, porque espontáneamente no puede explotar tu pulmón, ¿no? Tiene que haber una manera. Entonces, esa es la manera del neumotórax espontáneo. La otra cosa que les quería compartir es esta, que hay una producción de líquido pleural que es normal, ¿ok? Entonces, estamos viendo del lado izquierdo dice pleura parietal y del lado derecho dice pleura visceral. Está en el dibujito en color azul, ¿ok? Entonces, hay una presión hidrostática que genera que haya esta presión. Entonces, ¡ay! Perdón.
Es que ya no tengo pila. Hola. Sí, le escuchamos, doctora. Okay. ¿Están viendo algo? Estamos viendo la Sí, misma diapositiva. diapositiva, la de las presiones. Es que de repente se acabó mi pila. Bueno, entonces, en la parte de abajo dice, bueno, en la parte del lado derecho dice tasa de producción de líquido pleural, tasa de aclaramiento linfático, máxima tasa de aclaramiento linfático. Entonces, la tasa de aclaramiento linfático normal es de 0.20 mililitros por kilo por hora. Y la tasa máxima de aclaramiento linfático es 20 veces mayor. Esto significa que un bebé de 3 kilos debe de poder aclarar 12 mililitros por hora. Por 24, o sea, ¿sí me explico? Entonces, si tienen un neonato con un derrame, por ejemplo, con un kilotórax, que está produciendo un chorro de líquido, o sea, quiere decir que hay un problema de reabsorción o hay un problema de exceso de producción. ¿Okay? En el caso de los pacientes que tienen una neumonía complicada, pues generalmente son las trabéculas el problema. O sea, no es que no salga el líquido con la sonda y ya chequé la sonda y ya roté la sonda y ya cambié la sonda. El problema no es la sonda, el problema son las trabéculas, por eso la sonda no funciona. Otra cosa que les quería mostrar es la diferencia entre un empiema y un absceso pulmonar. Entonces, un absceso, como mostró su compañero, estamos viendo aquí un absceso del lado en el hemitórax izquierdo, en el cual estamos viendo los bordes que son gruesos. Doctora, creo que no se está mostrando la diapositiva que quiere. ¿No? Quedamos en la depresión del líquido pleural, seguimos en esa. Ok, entonces voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, tienes razón. A ver, avísenme cuando lo vean. Ya se ve. Ok, entonces estamos viendo una, del lado izquierdo, estamos viendo una una región que está localizada y que tiene unos bordes gruesos. ¿Ok? Estos bordes gruesos son parte del absceso, pero muchas veces en esta lesión está sólida, o sea, se ve blanca. Entonces no sabemos si es un absceso o si es un empiema. Entonces, estas son las diferencias. En el caso del empiema, sus bordes son bien definidos. Tiene contornos regulares, es de elipsoidal y los ángulos son agudos y obtusos. O sea, el ángulo estamos viendo del lado derecho, estamos viendo el absceso en la imagen tiene unos bordes irregulares por dentro. Ay, perdón, estamos al revés, perdón. Ok, el empiema, perdón. El empiema tiene bordes bien definidos, contornos regulares, elipsoidal y los ángulos son agudos y obtusos. Y los vasos sanguíneos están desplazados. ¿Por qué están desplazados? Porque los vasos sanguíneos están adentro del pulmón y el pulmón está desplazado. Ya vimos que lo aplasta, ¿no? Entonces, en la tomografía eso es lo que vamos a ver. El ángulo obtuso es lo que estamos viendo por encima del empiema, que es la imagen del lado izquierdo, donde vemos los vasos sanguíneos, que es una representación que están como abiertos, y el ángulo obtuso es el ángulo que es superior, es el ángulo de la pleura visceral hacia abajo. Es un ángulo que es más de 90 grados. Y el ángulo agudo, pues puede ser el de abajo, ¿no? O sea, que es menos de 90. Del lado derecho estamos viendo el absceso, que tiene bordes mal definidos, contornos irregulares, generalmente redondo, y sus ángulos son agudos. ¿Por qué? Porque está dentro del pulmón, entonces el ángulo siempre va a ser agudo. Y los vasos no son desplazados porque, van directamente hacia donde está el absceso. Eso lo podemos ver en esta imagen, ¿ok? Que esta es una... Sí.
Una pregunta, para diferenciar entre absceso y empiema, siempre se necesita la tomografía, ¿verdad? ¿O se puede Sí, hacer con la generalmente necesitas la tomografía. Mira, ¿están viendo esta? Ujú. ¿Sí? Sí, sí. Entonces vemos la del lado izquierdo, estamos viendo una radiopacidad homogénea apical derecha. ¿Qué es? Pues lo más probable es que sea una neumonía, pero puede ser un absceso. ¿Cuándo sabemos que es un absceso? Cuando lo ven, mira, en la lateral estamos viendo un absceso drenado. Acuérdense que su compañero dijo que tiene comunicación a la vía aérea, o sea, puede tener. La manera como el absceso se drena es cuando hace una fístula con la vía aérea y el paciente tiene vómica. Es vómica con C de casa, no como vómito, no es con T, es con C, vómica. La vómica es un vómito de la vía aérea que tiene pus. Entonces, cuando eso pasa, entra el aire al absceso y podemos ver como en la lateral de esta radiografía, en el cual ya vemos las paredes gruesas del absceso y podemos ver un nivel hidroaéreo o solo aéreo. Cuando es un nivel aéreo significa que ya salió la pus. Esto O sea, está neumatizado. Exacto, Se está neumatiza. neumatizado. Entró el aire, salió el líquido y entonces podemos ver esta como burbuja gigante. ¿Por qué no es un neumatocele? Bueno, pues porque es único y porque está en el contexto de un cuadro agudo. Tiene fiebre, dificultad para respirar, se ven muy tóxicos, con mucha dificultad. O sea, imagínense, la mitad de su pulmón es pus. Entonces vamos a ubicarnos en la cantidad de mediadores inflamatorios que tiene ese paciente hasta que lo saca. Entonces una vez que lo saca de su cuerpo, entonces disminuye la fiebre, disminuye la tos, disminuye la dificultad respiratoria, disminuye todo, ¿no? Entonces voy a ponerles otra imagen. Cuando vemos esto, aquí vemos un nivel hidroaéreo en una tomografía, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un nivel hidroaéreo en el cual están los bordes gruesos, mal definidos, y el nivel hidroaéreo es porque ya se drenó parcialmente la lesión. ¿Me explico? O sea, ya se fistulizó a la vía aérea y ya se drenó la lesión. ¿Esta fístula es mala? No, porque me está permitiendo liberar el absceso y el absceso se va a resolver después de varias semanas de tratamiento. El absceso necesita mínimo 3 semanas intravenoso, porque generalmente tienen mucha fiebre y dificultad respiratoria y es una gran cantidad de infección. Ok, ¿dudas? No, doctora, estoy bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué faltó? O ya. Colocación al Solo la colocación, la instalación del sello, creo, ¿no? Fue lo que faltó. Pero luego, Pero, sí, no, ¿Quién entró la con la doctora? doctora Fabiola. Yo creo que lo podemos ver en la siguiente clase, dale. Ok. Ok, bueno, pues nos vemos entonces para la Ok. siguiente. Ok, Perfecto. Muchas bueno, gracias, doctora. muchísimas bueno, gracias. Hasta luego. hasta luego. Sí, sí, Hasta luego. sí es. ¿Por qué no le pusheas de... Ah, voy, sí. Oye, se cargan las dos. O sea, No, son está mal, donator, más.